Amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Billy. Si eres nuevo, eres ya de los que forman parte de esta hermosa comunidad. Esta es la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Sean todos bienvenidos a un video nuevo. Y a lo largo de todo el video les voy a estar compartiendo unos datos curiosos acerca de la ciudad de Chile que probablemente ustedes ya sabían, pero que yo se los voy a recordar. También quédense más hacia adelante y les voy a indicar cómo fue que llegué a este hermoso país del sur del continente americano. Actualmente nos encontramos en la Plaza de Armas. Cuando escuché la palabra Plaza de Armas, mi cabeza pues se situó nuevamente en el Perú, un país hermoso también de acá, la parte sur del continente americano. Tengo videos en mi canal, les voy a dejar la lista de videos de Perú en la cajita de descripción por si quieren darle una miradita también a esos videos. Acá en la Plaza de Armas pues vamos a encontrar diferentes edificaciones, el correo, está también una oficina de turismo en el cual también pueden acercarse y les van a facilitar información acerca de los lugares turísticos que están próximos acá a la Plaza de Armas, y también van a encontrar otras edificaciones que forman parte del entorno cultural que está próximo acá en la Plaza de Armas. La Plaza de Armas de Chile se ha convertido en el centro histórico de la ciudad, ya que aquí se marca el kilómetro cero desde el cual se miden las diferentes distancias entre las diferentes ciudades del país. Ubicada a 543 metros sobre el nivel del mar, la ciudad de Santiago de Chile alberga la Plaza de Armas, que fue fundada el 12 de febrero de 1541. Alrededor de la Plaza de Armas encontraremos edificios emblemáticos que forman parte del patrimonio cultural de este país. La Plaza de Armas también se ha convertido en el lugar por excelencia por los santiagueros para venir a disfrutar un rato en familia, entre amigos, y también sumergirse un poco más en la interesante historia de este hermoso país. Después de una pequeña caminata desde la Plaza de Armas, hemos llegado a la calle Nueva York, nombrada así por su semejanza con la ciudad de Nueva York, los Estados Unidos, por los edificios. Voy a dejar todas las ubicaciones de los lugares que estamos visitando en la cajita de descripción para que cuando ustedes vengan bien puedan agregar estos lugares para que puedan también visitarlo. El barrio La Bolsa fue declarado Monumento Nacional de Chile en la categoría de zona típica mediante el Decreto Supremo número 606 del 29 de diciembre del año de 1989.
El Palacio de la Moneda, comúnmente conocido como La Moneda, es la sede de la Presidencia de la República de Chile, ubicado en la ciudad capital de Santiago, en la comuna de Santiago. Su construcción inició en el año de 1784 y finalizó en el año de 1805. Diseñado por el arquitecto Joaquín Tosca, el edificio cuenta con 4 niveles, una superficie total de 18.720 metros cuadrados. Hemos llegado a la Plaza de la Moneda, habiendo escuchado un poco de la información que ya les he compartido acerca del lugar. Vamos a hablar un poco acerca de la moneda de cambio acá en Chile, es el peso chileno. Actualmente, al día que estoy grabando el video, el 15 de enero del año 2024, la tasa del cambio está en 900 pesos chilenos por $1 americano. Se puede cambiar dependiendo de la época del año. Amigos, recuerden también que si les está gustando este video hasta este momento, por favor no olviden darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que tenemos un video disponible en el canal. Y también compartirlo, ¿por qué no? Vamos a compartir el video para que así el canal pueda seguir creciendo y que más personas puedan mirar también estos videos al igual que ustedes y que puedan formar parte de una futura visita acá al país de Chile. Hasta ahora, mis primeras impresión es que son muy organizados. El transporte que he utilizado hasta el momento es el metro, y según estuve leyendo en internet, pues Chile cuenta con la mejor red de transporte público, no solamente de Latinoamérica, sino de muchos países del mundo también. Entonces pude desplazarme desde el hotel en el cual me estoy quedando hasta la Plaza de Armas. Tuve que comprar una tarjeta en el metro, me costó 2.700 pesos chilenos, y además también ya venía con una recarga para poder llegar a la estación de la Plaza de Armas. Recuerden que también les estaré dejando la conversión aquí en la pantalla para que sepan cuánto es el equivalente en dólares, ya que la información que les estaré indicando acerca de precios pues estará en pesos chilenos, para que tengan la información ahí a mano también y que puedan ir armando también su presupuesto para cuando vengan acá pues sepan cuáles son las mejores opciones y que también puedan pues maximizar al máximo sus ahorros y que puedan conocer la mayor cantidad de lugares posibles. La mayoría de los lugares que estamos visitando pues los estoy visitando caminando. Ustedes saben que mi canal se caracteriza por realizar guías de viajes ahorrando la mayor cantidad de dinero posible. Vamos a seguir haciendo la ruta caminando. Muchos de los lugares que voy a incluir en la guía del día de hoy pues están prácticamente muy cercanos uno del otro. Tenemos un día bastante soleado y vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos acá en esta hermosa ciudad. El Centro Cultural La Moneda ofrece al público chileno y extranjero un lugar de encuentro, aportando a sus visitantes acceso a la reflexión, la creación, las artes, la cultura y el patrimonio visual y audiovisual, no solamente de Chile, sino de otros países del mundo. Es un espacio familiar en permanente evolución en el que se viven experiencias culturales. Fue construido entre los meses de noviembre del año 2004 y enero del 2006. Tiene una superficie de 7.200 metros cuadrados, la que contempla 2 salas de exhibición principales de 620 metros cada una. El centro fue inaugurado en enero del 2006 por el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, como parte de las construcciones realizadas en el marco del Proyecto Bicentenario, iniciativa del Estado chileno con motivo de la celebración de los 200 años de la República de Chile.
Otro lugar imperdible es la Catedral Metropolitana de Santiago, que es la sede de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, el principal templo de la Iglesia Católica en este país, y se encuentra justo al costado de la Plaza de Armas. Su construcción data del año de 1748 y su fundación hasta el año de 1800. Cuenta con un estilo neoclásico. A lo largo de la historia ha sufrido varias remodelaciones, ya que Chile es uno de los países en los cuales se registran las mayores cantidades de terremotos anuales, y el terremoto de Valparaíso de 1730 volvió a resquebrar la estructura catedrática, por lo que se determinó que las reparaciones realizadas 4 décadas antes habían sido inútiles. A esto se le sumaban los numerosos siniestros que habían afectado a la estructura. Es por ello que en el año de 1746 el obispo Juan González consideró que debía renovarse el templo en su totalidad. Ya hemos llegado acá al mercado, hay diferentes puestos de comida, pero también van a encontrar locales comerciales donde venden frutas y vegetales. Entonces encontramos un restaurante donde venden comida típica chilena. Pedí una sopa de mariscos, que es un plato típico chileno. En un momento me lo traen, cuando me lo traigan se los voy a enseñar para que si vienen a Chile también aprovechen y lo compren. Es un restaurante peruano, pero también además del menú peruano tiene el menú chileno. Voy a decir pico de gallo, no sé cuál es el nombre. Mis amigos chilenos me van a decir acá en los comentarios cuál es el nombre de la salsita. Estuvo muy bueno, un poquito picante para mi gusto. Justo cuando llegué acá en la entrada me acaban de informar que casi todos los cerros no sé si de la ciudad o si los cerros que están dispersos a lo largo del país, están solamente en funcionamiento de martes a domingo, y que los lunes es el día de mantenimiento. Prácticamente vinimos de balde porque no hemos podido ingresar al cerro. Ahora vamos a tener que hacer nuestra ruta nuevamente hacia el centro de la ciudad, seguir visitando algunos otros lugares que nos hacen falta. Vamos a ver qué encontramos en el camino. Voy a descansar algunos 5 minutos y voy a aprovechar y les voy a hablar acerca del costo final del plato que compré en el restaurante con el cual almorcé. El plato tuvo un precio final 11.900 pesos chilenos, eso equivale a poco más de $11. No les puedo decir si caro o barato, pero si lo comparo con ese mismo plato que pudiera estar allá en la República Dominicana disponible, créanme que el equivalente a peso dominicano en este caso no sería 800 y pico de pesos dominicanos aproximadamente. Entonces entiendo que está dentro del rango de lo normal, no me lo encontré ni muy caro ni muy barato. Al final del día son mariscos, y en la República Dominicana el comer mariscos es prácticamente un lujo. Encuentro que estuvo bastante razonable, estuvo bastante bueno también. Quería probar algo típico chileno, ya también pudimos agregar eso a nuestro itinerario del día de hoy, que era probar también comida típica chilena. Lo recomiendo, las personas que son amantes de los mariscos es una muy buena opción. También en el restaurante tenían otras opciones disponibles. Alrededores también del mercado hay otros negocios que, según estuve escuchando, también estaban ofreciendo el menú, como les dicen ellos, en 5.000 lucas. Bien se refieren a la moneda local como lucas. Otra buena opción también para personas que quieran algo más económico. No me acerqué a verificar cuáles eran las demás opciones que tenían disponibles, pero si vienen los alrededores del mercado y escuchan también que están promocionando platos a 5.000 pesos chilenos, pudieran acercarse, revisar el menú, verificar si les conviene la opción, o si prefieren irse por algo un poco más elaborado, como fue mi caso, también pues pueden hacerlo.
gustaría tratar un poco el tema sobre la seguridad. El recorrido lo he hecho solo, lo he hecho caminando, he caminado por varias calles y en realidad no me he sentido en ningún momento inseguro. Muchas de las calles en las que he estado caminando también hay policías que se mantienen pues chequeando la zona, y no les voy a decir que no hay que tener cuidado. Claro, como en todos los lugares del mundo hay que tener cuidado, siempre estar atento a lo que está pasando a los alrededores, pero así como que por arribita puedo decir que efectivamente no he sentido de inseguridad. He estado grabando la capital de Chile, creo que el primer lugar al que he ido, y las personas no me están advirtiendo mucho acerca del uso del teléfono. Me he sentido bastante seguro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que tenemos un video nuevo en el canal. Mi nombre es Billy y nos vemos en un próximo video.